tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva Ágora UPIF Digital, esta vez con Walter Astrada. Bueno, Walter hoy nos va a presentar un poco lo que había sido su trabajo y lo que está haciendo ahora, que es su proyecto de Journey, en el cual se lleva más de 5 años viajando en moto y fotografiando por todo el mundo, ¿no? Walter, gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, no sé si te quieres presentar a ti mismo, ¿no? Para la gente que pueda No, no conocerte. está bien. No, bueno, gracias por la invitación. Creo que estas charlas están buenas porque luego, eso, ¿no? Aunque ahora no las pueda, la gente no la vea, la puede ver más adelante y puede ir compartiéndola también, ¿no? Pero está bueno. Lo que voy a hacer es, bueno, básicamente lo que habíamos hablado con Mark era que se pudiera preguntar en cualquier parte de la charla para que no fuese solo hablar. Y lo que voy a hacer es, para la gente que no conozca mi trabajo, lo que voy a hacer es una pequeña presentación de lo que sería mi portfolio, entre comillas, un resumen de los temas más importantes que hice cuando trabajaba de fotógrafo de prensa, por decir de alguna forma, y luego ya pasamos a ver un poco lo del viaje. Así que voy a compartir la pantalla para poder pasar las fotos. Y este es el portfolio. Y lo voy pasando más o menos. Bueno, estos son fotos de casi 20 años de carrera más o menos. Esto es Kenia en el 2008. Son 3 fotos. Todas las fotos o todos los trabajos los pueden ver luego en la página web también si quieren como entrar en cada una de las historias. Aquí lo que hago es que pongo 3 fotos de cada reportaje como para hacer un pequeño resumen. Esto es en Madagascar en el 2009. Todas estas fotos las hice trabajando como freelance para la France Press, basado en Uganda. Y luego, esto ya es Haití, que hice antes de ir a vivir a España. Esto es 2004. Estas son las elecciones del 2006. Y estas son las elecciones del 2010. Y hablando de Haití, justo ayer mataron al presidente, así que seguramente va a entrar en otra crisis violenta, por lo menos durante unos meses hasta que tengan otra vez presidente, ¿no? Esto, yo vivía en Dominicana, trabajaba para P y para France Press luego, y lo que hice fue un proyecto, todo lo anterior lo hice para agencias y estos ya son trabajos por mi cuenta. Este lo hice en Dominicana, donde vivía, sobre la población haitiana y dominicano-haitiana que vive en República Dominicana, que tiene unas condiciones de vida y de trabajo muy malos. Tino ha hecho fotos ahí también, así que Tino sabrá también de lo que estoy hablando. Y luego, esto es cuando vivía en Paraguay para la P, un trabajo que hice sobre travestis transexuales, que al proyecto le llamé La Zeus, y lo que era un grupo de travestis transexuales que trabajaban en la misma calle en la cual trabajaba para la P, tenía mi oficina ahí, entonces cada vez que bajaba me las encontraba y les iba haciendo, hablé con un par para poder hacerle fotos y al final terminé trabajando 1 año y medio en ese proyecto. Y luego esto es un niño que fotografié en Ecuador dentro de un proyecto que hicimos con otros 4 fotógrafos sobre trabajo infantil en Latinoamérica. Y la idea, bueno, el proyecto lo hicimos para la Fundación Telefónica, que tenía un proyecto de, lo que hacían es que le pagaban la educación a niños y niñas trabajadoras en Latinoamérica. Y luego este es un proyecto que tardé 6 años en hacerlo, que es sobre violencia contra las mujeres, y esto es Guatemala, que lo hice en el 2006 y el 2007. Esto de aquí es Congo, que lo hice entre el 2008 y el 2009. Cuando vivía en Uganda presenté esta parte del proyecto a una beca que había en Galicia, en Oleiros, y daban 12.000 euros para hacer un proyecto. Estaba muy bien como para poder dedicarle tiempo y sobre todo trabajar en Congo, que es muy caro. Luego, esto es en India, que lo hice con la beca de Alexia, que hay un multimedia también, que no lo voy a poner ahora, pero si lo quieren ver o luego les comparto también el link para que lo tengan y lo puedan ver, que es sobre el aborto selectivo de niñas en India. Y la última parte del proyecto es en Noruega, donde fotografié, bueno, básicamente violencia doméstica y violaciones, porque el número de violaciones es muy alto. Bueno, eso es un pequeño resumen, voy a poner a parar esto. Es un pequeño resumen de lo que hice. Hay otros proyectos que hice, pero que tampoco están aquí, porque si no,
es muy complicado poner tantos, pero creo más o menos es una idea. Y lo que vamos a hablar principalmente con Mark, que era la idea que teníamos, era hablar más del viaje, que ya en verdad son Sí, 6 años y 3 meses. Pero lo complicado es que no sé si incluir lo del virus o no, porque con esto de que el virus, pues estoy un poco más parado, ¿no? No me puedo mover tanto con la moto. Llevo casi 8 meses ahora entre Paraguay y Bolivia, porque es la única frontera terrestre que está abierta, pero bueno, igualmente, ahora estoy en La Paz, en Bolivia, igualmente más o menos en Bolivia se puede viajar, así que digamos que estoy tratando de trabajar aquí hasta ver si en algún momento abren las fronteras, pero bueno, eso es algo muy, muy complicado de saber por lo que vemos, ¿no? O sea, vemos que vamos saliendo y de pronto entramos otra vez en, no sé, la quinta, sexta, séptima ola, está jodido. muy bien. Walter, entonces tú llega un momento en tu vida, ¿no? Que decides que estás en Barcelona además, ¿no? Sí, Y que vas a nada en contra de comprarte... la ciudad, ¿eh? No, no, ya. Oye, que también puedes, ¿eh? No, no. Y decides que te vas a comprar una moto, ¿no? Y vas a ir pues a viajar por el mundo. Pero explícanos un poco de dónde te sale la idea y por qué y en qué Bueno, momento. bueno, la idea salió en 2010. En verdad estaba en Haití trabajando, cubriendo las elecciones, no del presidente este que mataron, sino dos anteriores. No, el anterior, justo. Y usábamos unas motos para movernos y entonces en uno, había tenido como casi 15 años en que no había parado de trabajar, había trabajado muchísimo, entonces dije, bueno, me tengo que tomar unas vacaciones, que para los freelancers es muy complicado lo de las vacaciones, ¿no? Porque tomas vacaciones y no trabajas. Y entonces me iba a tomar así como unos 6 meses de viajar de mochila tranquilo, y entonces le pedí a uno de los chicos que me enseñara a usar la moto, como me llevaba, digo, si en algún momento le pasa algo y tenemos que salir corriendo, necesito saber usar el vehículo que estamos usando. Entonces me enseñó y dije, mierda, ¿por qué no lo hice antes? La típica idea esta de que la moto es peligrosa, te vas a matar, bla, 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 la tenía en mi cabeza completamente. Y entonces dije, bueno, el viaje este tal vez lo puedo hacer en moto, ¿no? Entonces cuando volvía, en esa época vivía en Madrid, me compré, bueno, me puse a hacer todo para sacarme la moto, me compré una moto y empecé con la idea del viaje este. Luego me mudé a Barcelona y seguía con la idea del viaje, hasta que en un momento dije, pues voy a, voy a empezar bueno, voy a preparar el viaje. Iba a hacer un pequeño viaje por Europa y me rompí la rodilla jugando fútbol, entonces tuve que hacer la operación y en ese momento ahí ya me tomé el viaje más en serio, digamos, y entonces lo empecé a planificar ya para un año, más que para 6 meses. Entonces mientras me iba rehabilitando iba comprando las maletas, bueno, iba armando la moto para poder viajar. Y la primera parte del viaje era hasta Vladivostok, que es bueno, el final de Rusia abajo, donde tenían la flota más grande en la Guerra Fría. Y planifiqué más o menos el recorrido que quería hacer, saqué los visados necesarios para eso. Eh, y nada, empecé a viajar, salí en mayo del 2015 y llegué a Vladivostok en octubre del mismo año. Y más o menos en el medio igual tenía como un par de ideas de cortar el viaje por si me aburría o realmente no era lo mío, ¿no? Pues como nunca había andado tanto en moto, y ahí dije, bueno, voy a seguir. Y después de ahí ya me fui a Corea del Sur me fui a India al sudeste asiático, Australia, y en el 2017, final del 2017 entré en Latinoamérica, y a partir de ahí ya no paro, ¿no? O sea, básicamente lo que logré también fue poder ir financiándome el viaje mientras viajaba, que eso es lo más complicado de todo, eso es lo más difícil. Y la idea de lo que iba a fotografiar surgió cuando estaba haciendo la rehabilitación, en el sentido de que me abrí una cuenta de Instagram, empecé a hacer fotos en Barcelona de la vida diaria de la gente en la calle, y dije, ¿por qué no puedo hacer esto en el viaje, no? Y entonces, al final, todas esas ideas se van puliendo y terminó siendo que iba a ser como la contracara de lo que había hecho hasta este momento. Hasta antes del viaje había fotografiado siempre o violencia o tema de derechos humanos, todos temas así bastante duros y complicados. Y decidí que en el viaje iba a fotografiar la vida diaria de la gente como para completar. O sea, viajamos, en mi caso viajaba mucho y al final nunca tenía tiempo como de experimentar tanto los países en los que estaba. Así que ahí surgió la idea. Luego surgió
cuando estaba preparando el viaje, surgió la idea de preparar la web del viaje también. Y una vez que empecé a fotografiar, pues fui agregándole fotos. La mayoría de las fotos son fotos individuales, pero luego lo que he estado haciendo son pequeños reportajes, ¿no? Como, bueno, lo que hablábamos antes de empezar la charla, lo del Tinku aquí en Bolivia, o lo del Areteguazú, que es una fiesta del carnaval en Paraguay, o unas celebraciones que hice en Tanah Toraja en Indonesia. Cuando veía que había una historia que podía dar como para hacer un reportaje, pues trataba de hacer el reportaje ahí hay un poco hay una pregunta sobre eso, justo, ¿no? Las fuentes, aprovecho y respondo a la pregunta esa. Las fuentes las voy viendo también a medida que me voy moviendo. Entonces, hay cosas que yo no sabía antes del viaje y cuando llegas a un lugar, empiezas a ver alguna actividad o alguien te cuenta de alguna fiesta, un fotógrafo amigo, lo que sea, y decides hacerlo, ¿no? Entonces, las fuentes muchas veces son esas, a veces son, lo del Tinku, por ejemplo, lo tenía pensado, estuve en Bolivia trabajando hace un tiempo atrás, hace 20 años, para la PMPC aquí, y lo había visto, y dije, bueno, cuando llegue con la moto intentaré fotografiar la fiesta en sí. Ya había estado un par de veces, pero nunca había terminado de cerrar el reportaje, siempre me faltaban como cosas. Es un tema complicado y peligroso en algunas partes, entonces siempre como que me faltaban fotos. Yo creo que también el ya tener más experiencia trabajando, quieras que no, 20 años para acá es mucha diferencia, me permitió trabajar mucho más tranquilo y poder contar o hacer el reportaje entero que en otra época tal vez no lo hubiese hecho. Igual me pasó eso con algunos otros reportajes igual. Referido al Inku, perdón, Inku. Voy a poner mostrar Sí, las fotos exacto. mientras. Sí. Eh, bueno, he visto las fotos, es bastante espectacular. Mm, Mm, claro, dices que esta vez sí que has conseguido hacer el reportaje, el reportaje entero, ¿no? sí. ¿Qué dificultades te has encontrado o qué te encontraste antes de dificultades para poder hacerlo? Bueno, seguramente era peor fotógrafo que ahora también, esa es la primera, porque la vez que fui a hacer la fiesta fue hace 15 años, en el 2005, o 16 ya, y entonces, quieras que no, son 15 años de experiencia, que parece que no, pero cuenta al final de hacer las fotos. Luego, la segunda es que había logrado hacer como, ahora, bueno, termino de pasar las fotos y vuelvo para atrás y les muestro exactamente qué fotos son las que digo, ¿no? Pero, bueno, estas, por ejemplo, que eran como las peleas, siempre las había podido tener, digamos, porque al final, quieras que no, es un poco casi como cubrir una manifestación que está siendo reprimida, porque es un todos contra todos, se pelean. Pero lo más complicado era tener como fotos buenas, interesantes de la celebración que realizan en los poblados. ¿Qué es esto? Esto es hacen un sacrificio de animales en honor a la Pachamama y luego hay todo un ritual, ¿no? Por ejemplo, beben cerveza, tiran cerveza para la Pachamama, etcétera, etcétera. De estas fotos tenía cuando la otra vez que vine, pero como que ahora logré mucho más intimidad, por decir de alguna forma. La primera vez que había venido hace 15 años era como más, si trabajara no sé, para un diario, ¿no? Venía, hice 3, 4 fotos, no me quedé tanto tiempo en la comunidad porque como hay muchísimo alcohol, eh, a veces se puede volver peligroso mismo en la comunidad porque se olvidan que estás ahí y que te dejan hacer fotos, por ejemplo. Entonces, hace 15 años había ido solo, esta vez ya fui con un amigo, entonces quieras que no, al estar con alguien más, te proteges de cierta forma un poco más, ¿no? Es mucho más, ese acceso es un poco más interesante, digamos, en ese caso. Y también la comunidad que fotografiamos este año era mucho más abierta que la que yo fotografié hace 15 años. La otra era como, ok, puedes hacer fotos, pero había como, cada vez que levantabas la cámara de fotos te decían que ibas a fotografiar, etcétera, etcétera. Ahora cambió bastante. Y, y eso, básicamente el acceso que nos dio la gente fue mucho mayor este año que cuando yo vine hace 15 años a la misma fiesta. Y las peleas, bueno, las peleas siempre son iguales, en el sentido de que ahí no hay diferencia de ahora a los 15 años atrás. O sea,
básicamente tal vez lo que sí aprendí en estos 15 años es un poco a trabajar, como todo eso lo hice casi después, lo hice hace 15 años, lo hice mucho antes de cubrir así como conflictos más duros. En verdad, yo creo que algunas herramientas de trabajo de agencia me permitió ahora trabajar distinto, ¿no? Eso también. Walter, el blanco y negro, ¿por qué? Bueno, en el viaje es el blanco y negro en total. Todos los proyectos, luego paso una pequeña selección del viaje, pero eso también surgió cuando empecé a preparar el viaje. Empecé con el teléfono, tenía una aplicación que me permitía hacer fotitos con los rollos que elegías, que había uno en blanco y negro que me gustaba, y me gustaba cómo quedaba, como la estética, digamos, para las fotos que iba haciendo en Barcelona. Y luego en el viaje, que uso cámara de fotos, le empecé a dar como más vueltas, y el primer mes, hasta que llegué a Estambul, hice fotos, bueno, yo hago RAW, así que puedo usar cualquiera, blanco y negro, color, y lo que hice fue trabajar mi selección en tanto blanco y negro como color, y lo que vi es que en blanco y negro me quedaba, perdón, en color me quedaba como un popurrí, era muy difícil como mezclar los trabajos, ¿no? De las fotos, porque los colores eran muy distintos, los horarios en los cuales hacía fotos también, entonces la temperatura de color y me quedaba casi como un arco iris, una cosa muy, muy complicada de meter juntas. Al pasarlo en blanco y negro me permitió como que se amalgamara mucho mejor el proyecto, y ahí decidí empezar blanco y negro, pero como prueba. Y luego seguí fotografiando, y lo que me sucede es que a veces sí veo algunas fotos de las que fotografié en color que digo, uy, qué buena foto, está buena en color, pero como es dentro del proyecto, pues ya la paso a blanco y negro y ya está. Esa es una. La segunda es que en verdad me permite fotografiar en cualquier momento del día y no estoy tan pendiente. Tino puede dar una clase sobre color, pero sobre el color puedo estar, realmente no puedo, no necesito estar tan pendiente del color, ¿no? O sea, más pendiente de lo que estoy fotografiando, o sea, de la composición y del contenido de lo que quiero mostrar, y ya está. Para mí es una gran ventaja. Yo he fotografiado a color antes y es un poco más difícil, completamente mucho más difícil que fotografiar blanco y negro. Y luego, otra cosa que me permitió también al mezclar tantas fotos de tantos países distintos, es que las fronteras desaparecieron, porque realmente yo puedo agarrar cualquier foto de cualquier país, y si no te digo dónde es, a no ser que tú sepas exactamente por rasgos físicos de dónde es muy difícil saber. Sobre todo en los países en los que son como, no sé, los países asiáticos, ¿no? Que para nosotros muchas veces son muy parecidos. Entonces, realmente si no sabes muy bien las diferencias, hay mucha mezcla. Luego, en las fronteras, justamente de un lado de la frontera y del otro, la gente es muy parecida, casi igual, diría yo. No digo que a alguien se le ocurrió poner una línea divisoria, ¿no? Entonces, en verdad, lo que hace Blanco y Negro es que elimina ese tipo de fronteras. Y, por ejemplo, en algunas fotos de Bolivia, no en las que se ve exactamente la ropa que es muy típica de aquí, pero en las que no hay ropa tan típica, a veces si yo te la pusiera y no te dijera que es de Bolivia, podrías decir que puede ser de algún, por ejemplo, podría ser de alguna zona. Uh, a mí en algunas partes aquí en Bolivia la gente me recuerda mucho a la gente del Tíbet, ¿no? Por algunos rasgos y esas cosas. Entonces, si realmente yo no te dijera, no sabes. Entonces, eso me parece que es interesante en el proyecto, que es que el blanco y negro me permitió eso, eliminar ese tipo de fronteras que, por desgracia, yo las tengo que cruzar y toda la gente las tiene que cruzar, pero que en las fotos desaparecen, y me parece interesante por ese lado. Muy bien. Manuel Sanz hace una pregunta, dice sobre el INCU, Sí. dices que hay una diferencia de las personas respecto a su disposición de ser fotografiada. ¿Es posible que la globalización facilite poder hacer tus fotos? No, en este caso en particular no creo que sea eso. Depende de la comunidad. Hay lugares en Bolivia, en Perú, sobre todo la parte andina, en que las comunidades son muy cerradas y el acceso es muy difícil. Y entonces lo que hay es que algunas de esas personas de esas comunidades a veces se van a vivir a las ciudades más grandes, entonces se vuelven un poco más permeables a que venga alguien de afuera a hacer fotos. También depende cómo te presentas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el,
Y también este año yo creo que influyó mucho que el año pasado no pudieron tener la fiesta propiamente dicha, entonces estaban como con muchas ganas de fiesta, por decirlo de alguna forma, y estaban con muchas ganas de compartir también, que viniera gente de afuera, porque como realmente esto ha eliminado mucho que la gente pueda viajar, básicamente el virus, yo creo que en cierta forma eso ayudó, creo que ayudó más el contexto tal vez que la globalización en general. Creo que en este caso eh, la gente estaba de verdad con muchas ganas de compartir con gente de otro lado y que llegáramos, o sea, cómo pedimos permiso, etcétera, etcétera, creo que ayudó mucho. También es verdad que la comunidad que hace 15 años es un poco más alejada que esta. Entonces, no es mucha diferencia, son 5 kilómetros, pero en algunas zonas 5 kilómetros hace mucho a cómo te relacionás con la gente, ¿no? Por otro lado, igual es muy loco, pero en la fiesta esta nadie usaba barbijo, ¿no? Entonces, básicamente te veían con el barbijo, era como que... entonces te lo tenías que quitar, básicamente, claro, es así. Igual que en la fiesta que hice en Paraguay, ahora en el carnaval, que volví a ir 2 años después, como estaba en Paraguay otra vez, fui, y nadie usaba barbijo, porque en verdad el barbijo en algunas comunidades es como sinónimo de que estás enfermo, ¿no? Más que eso. Yo creo que son muchas cosas. También depende, como cada año cambian los pasantes, que son las personas que llevan adelante la fiesta en la comunidad, también depende cómo sea esa familia. Si esa familia es mucho más abierta o mucho más cerrada. Eso también influye muchísimo. Si te invitan los pasantes, toda la comunidad ya te acepta. Entonces, si realmente que el pasante te deje fotografiar ha costado mucho esfuerzo, luego también cuesta esfuerzo fotografiar a la comunidad, en cierta forma. Muy bien, no sé si... me decías antes que el reportaje sobre el INCO había sido publicado en diferentes sitios. Bueno, no, en diferentes sitios, no, uno solo. Las Ah, publicaciones son muy poquitas. No, en el Washington Post tienen un blog de fotógrafos y entonces un editor me había comprado un proyecto que hice durante el viaje antes y entonces ahora que tenía ese reportaje y yo pensaba o consideré que lo tenía completito, se lo envié también y lo publican, te hacen una especie de una media publi entrevista, digamos, en la cual tú cuentas de qué va la historia y también cuentas un poco de por qué has hecho el trabajo, etcétera, etcétera. Creo que es interesante, en verdad es una... Y otra cosa interesante es que pagan por la publicación, no un montón, pero pagan y en verdad es abierto a todo el mundo, entonces en cierta forma es un lugar interesante si tienes algún reportaje, pues no es un montón de dinero que pagan, pero por ejemplo a mí ya me ayuda a pagar una parte de los gastos de cuando llegué a Bolivia para hacer esa fiesta, ¿no? bueno, ahora hace tiempo que no viajas, ¿no? Porque, claro, con el coronavirus y todo eso, la moto la debes tener un poco parada, pero No, sí, cuéntanos viajo, un... viajo, Ah, viajo. vale. Pero poco, digamos. O sea, no, lo que no hago, o sea, lo que he hecho ahora es como entre comillas, me he instalado en La Paz. O sea, estoy como instalado porque mi plan es seguir subiendo para Perú, Ecuador, etcétera, pero esas fronteras están cerradas. Entonces lo que hago es, viajo como desde La Paz. Es como que he hecho una base aquí he logrado tener un visado ahora que me pedí de 6 meses. Tengo visado hasta mitad de octubre. O sea, a final de septiembre tendré que ver qué puedo hacer. Y luego sí, me he movido por aquí, he hecho cosas en La Paz, me he movido a alguna celebración o algo interesante que hay para fotografiar en los alrededores y he ido en la moto. O sea, y seguramente ahora a final de julio me iré para una zona que es cerca de la Amazonía boliviana, a viajar un poco por ahí, que es como la parte que me falta conocer de Bolivia, pero digamos que siempre volveré como a La Paz hasta final de septiembre, ¿no? La idea, antes de la pandemia lo que hacía era que iba avanzando. O sea, ahora en cierta forma, tal vez hasta tengo que volver otra vez a Paraguay si realmente no logro tener otro visado o no abren otra frontera. Que eso es, quieras que no, parece una tontería, ¿verdad?
No lo es, porque lo grave del virus es que en muchos países, Bolivia sobre todo, sigue con todos los papeles, permisos, como si no hubiese virus. O sea, todos tienen caducidad, pero las fronteras están cerradas. Entonces, si yo entro aquí, tengo 6 meses para estar, por ejemplo, con la moto, pero el problema con eso es que luego todos los papeles se vencen. Y entonces, si no abren, voy a estar en un problema legal, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo más, eso es lo que si me preguntaras qué tal con el virus, lo he llevado bien, salvo eso, que realmente los países en muchos casos no se han adaptado a los tiempos de las pandemias, ¿no? O sea, es como te exigen cosas que, 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 que normalmente si no hubiese problemas lo harías, pero si se vence, pues está jodido, ¿no? Y realmente no les entra, ¿eh? O sea, yo fui a migraciones en diciembre pasado aquí, me dijeron, no, usted se tiene que ir, si no, básicamente empiezas a estar ilegal. Si estás ilegal, pues, es que puedes tener un montón de problemas luego. Entonces es muy, muy, muy complejo moverse dentro de la pandemia. Pero bueno, ya veremos cómo y para dónde tira, ¿no? Por ahora está jodido. Y Walter, antes de la pandemia tú tenías un modus operandi, te movías en moto y hacías fotos. Ahora con toda la Ujú. pandemia del virus ya no lo puedes hacer, pero antes cómo te movías y cuál era tu plan diario, porque se llama The Journey, ¿no? El proyecto. El viaje. Entonces, la idea de viaje, ¿cómo compaginabas lo que es la moto y toda la funcionalidad de la moto con la fotografía? Bueno, a ver, siempre era como de punto A, punto B, punto B, punto C, digamos, ¿no? Nunca como retrocedía y lo que hacía, lo típico era que si llegaba, o sea, más o menos trataba de no hacer más de 200, 300 kilómetros por día, porque si no al final te la pasas. Yo no, principalmente no soy motero, entonces lo de estar todo el tiempo arriba de la moto tampoco es que es como. Hay gente que hace yo qué sé, Buenos Aires, Ushuaia, que son 3.500 kilómetros, creo, en 2 días, ¿no? Por decir alguna burrada, ponle 3. Es como, yo ni cagando hago eso, o sea, dame pues 15 días para hacerlo, ¿no? O sea, y también así voy conociendo, porque si no, lo que conoces son las estaciones de servicio y ya está. Y entonces lo que hago es, trato como de tener esos 300 kilómetros, ponle 500, que más o menos son 8 horas en mi moto. Si salgo temprano, puedo llegar a las 4, lo que hago es que aparco la moto y salgo a dar una vuelta por el lugar que estoy, a ver qué hay. Eh, Eso si no sé lo que hay en el lugar, si estoy recorriendo. Y si sé lo que hay, lo que voy a hacer es, si por ejemplo lo del Tinku, yo sé que estaba el matcha, ya sabía todo eso, entonces estando en Paraguay, tuve que preparar una logística para poder llegar ahí, en el sentido de que tenía que tener PCR para poder cruzar la frontera. De Asunción a la frontera son 700 kilómetros, pero la PCR no puede pasar a determinada fecha, etcétera, etcétera. Luego, en ese momento, y ahora también en Bolivia, piden cuarentena, o sea, tienes que quedarte en un lugar supuestamente encerrado. Digo supuestamente porque en verdad nadie te controla que no lo hagas. Pero el problema es que tú haces una declaración jurada y si, por ejemplo, te llega a pasar algo antes de esos 7 días en la calle, te puedes meter en un lío muy gordo legalmente, pues estás infringiendo una ley, digamos, ¿no? Entonces, haces la cuarentena igual. Luego, ya eran 7 días, luego para llegar a Macho son otros 3 días de viaje, etcétera, etcétera. Entonces tenía que calcular como 15 días antes. Toda esa logística parece que es sencilla, pero no lo es, porque antes tú agarrabas la moto y te ibas y ya está. Y luego, cuando llego al lugar, llegar con tiempo para poder ir a las comunidades, a hablar antes de que empiece la celebración. Entonces, yo casi llegué a Macha unos 3 días antes de que empezara la fiesta, así fui a la población, hablé. Pero ahí porque yo sabía el reportaje que quería hacer, que era el Tinku, entonces, y ya también sabía la fiesta cómo era, entonces más o menos me preparé con unos días como para poder hacer el reportaje. En el caso del Rambusolo, que es una celebración que hice en Tanah Toraja, ahí en Indonesia, yo había leído un poco, pero realmente no
supe bien cómo era toda la fiesta hasta que no empecé a fotografiar la fiesta. Entonces toda esa logística y todos esos accesos los fui aprendiendo mientras estaba haciendo el reportaje. O sea, y en ese caso también llegué con la moto a un lugar y luego utilizaba la moto como para ir a las celebraciones, ¿no? En el caso de Macha, yo llegué a Macha, dejé la moto y luego fuimos caminando y luego ya íbamos en un coche hasta la comunidad a hacer las fotos. Pero, o sea, es que es muy variante, no es que hay no hay una sola forma de trabajar, depende de qué parte del viaje esté. Si estoy en la parte de recorrer, solo recorro y voy fotografiando, o llevo y dejo la moto y salgo a caminar, o puede ser que esté yendo con la moto, veo algo, paro con la moto y me pongo a hacer fotos, como me ha pasado sobre todo en el sudeste asiático, eso lo hacía mucho, en el cual yo, por ejemplo, decía que iba a ir a un lugar, ¿no? Tenía como pautado llegar a un lugar, pero a mitad de camino veía otra cosa que me interesaba, me desviaba y tal vez me quedaba ahí una semana haciendo fotos sin ningún problema, digamos. O sea, no hay, no hay una sola forma de actuar, digamos. Entonces, depende a lo que sea y lo que quiera fotografiar. En el caso del Rambusolo, en Indonesia, yo iba a ir a esa comunidad, a esa zona por una semana y me quedé 22 días. O sea, depende mucho de, de cómo vaya surgiendo las cosas. Por ejemplo, voy a mostrar ese trabajo así vemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero las fotos son estas. Bueno, no sé, por ejemplo, esta foto que es en el interior de una casa, lo que en esta celebración lo que tienen es que conservan los ataúdes de los fallecidos durante 10, 15 años hasta que logran conseguir dinero para poder hacer la celebración, que en verdad es un funeral, ¿no? Y lo que hacen es que también hacen sacrificio de animales dentro de sus creencias, luego dura 5 días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al principio yo no sabía muchas cosas de la celebración que fui aprendiendo a medida que las iba viendo, y lo que empezó a pasar es que veía cosas y eso me interesaba. Por ejemplo, en este caso, hay gente que entierra o sea, tiene el panteón porque en su propia casa, hacen un panteón con ladrillos, y otros lo hacen dentro de las rocas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando alguien me comentó, no, es que hay algunos que tienen en las rocas. Entonces me pareció alucinante poder fotografiar cuando alguien tuviese su panteón hecho en una roca. Pero eso no sucede todos los días. O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, algunos días me quedé solo esperando porque tenía era un guía turístico de ahí que me ayudaba. Los turistas suelen ir a esas celebraciones, para la gente que está haciendo la celebración le gusta tener guiris, digamos, porque eso le da también más estatus a la celebración, ¿no? Y entonces, al ver que va a pasar eso, digo, pues me tengo que quedar unos 5 días a ver si consigo esa familia, ¿no? Que me permita además poder fotografiar eso. Y así vas alargando, digamos. O sea, tengo un par de fotos o sea, donde se realiza la ceremonia con la moto ahí puesta como si fuese parte del decorado, ¿no? Y al final la gente en muchos lugares también a veces llegas y te van como invitando y te vas quedando. O sea, y al final es como, ya tengo que salir porque si no se me vence el permiso, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas que son parte del viaje y que no las puedes planificar nunca. En verdad, la única parte del viaje que he planificado realmente es la primera, la de los 6 meses, porque por el invierno, para no agarrarme el invierno en Siberia, y lo de los visados, porque también los visados en esa zona de Asia Central, yo creo que ahora ha cambiado algunos países, pero cuando yo salí, por ejemplo, había algunos países que tenías que tener visado antes de entrar, ¿no? Entonces, eso es un poco más complejo. Luego algunos países cambiaron el visado cuando ya estaba ahí adentro, que con esto, para que hubiese más turistas, daban como visa de 15 días, que en mi caso yo necesitaba un poco más. O sea, depende, son muchísimas razones por las cuales elegir qué hacer o dónde ir, básicamente, pero sí, en verdad sí hay como un recorrido, eso está claro. Sí, pero la casualidad y el imprevisto forma parte del viaje, entonces, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, para mí, no, es que yo trato de verdad no planificar tanto, salvo esto que conté por ejemplo, el llegar al Tinku
en determinada fecha, pero porque tiene una fecha fija la fiesta también. Entonces tengo que sí o sí llegar antes. Pero en las cosas que son como más que no tienen fecha o como estas fotos que hago que voy a dar una vuelta y voy haciendo fotos, muchas fotos son completamente casualidad. O sea, nunca, no hay ningún estudio anterior a eso, ¿no? O lo que sí puede pasar de estudio anterior puede ser es que un día salgo a caminar, veo un lugar, ¿no? Yo que sé, una pintada en la pared o algo así, por decir algo, y digo, acá puede haber una imagen interesante. Pero en ese momento la luz es horrible. Entonces, al día siguiente, tal vez me paso todo el día en ese lugar viendo en qué momento puedo llegar a hacer una imagen, ¿no? Pero eso son cosas, son fotos puntuales, digamos, en general. Y si no, también otra cosa es que alguien te comenta, no, es que estuve en tal lugar, por ejemplo, en Argentina estaba recorriendo, me crucé con un par de moteros y me decían, no, es que venimos de tal lugar que hay una fiesta, que es doma, que es cuando agarran a los caballos para domarlos, básicamente, ¿no? Y entonces el lugar estaba como a 300 kilómetros donde yo estaba. Y fue como, ah, no, mañana me levanto súper temprano y hago esos 300 kilómetros para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, en algunos casos es prepararte antes y en otro caso es casualidad, alguien te comenta algo y dices, ah, eso puede estar buenísimo para fotos y voy. Pero también es verdad que no todo es fotos en el viaje. O sea, o sea, al principio hacía más, ahora hago menos. Ahora hago realmente o sea, salgo con la cámara siempre, pero no siempre hago fotos. Eso está clarísimo. Manel pregunta dice que ha visto alguna de tus fotos que las tomas Ya, como en picado. Dice si forma parte de tu manera de fotografiar. mido como 3 metros, no, mentira, soy muy chiquito además. No, lo que puede pasar es, en algunas fotos he logrado subir a algún lado y poder hacer una imagen desde arriba. No es que hago mucho de ese tipo de fotos, pero sí me parece a veces que da un punto de vista distinto, porque no estamos tan acostumbrados a eso. Ahora estamos más acostumbrados por los drones, pero yo no llevo dron, por ejemplo. Lo mío es o me subo o no me subo a algún lado, ¿no? Siempre trato de tener un punto de vista humano, por decir de alguna forma. El del dron para mí no es un punto de vista humano. Y entonces, si he logrado subirme, por ejemplo, en lo de Guatemala, que es una de las fotos de arriba, en ese caso logré subirme ahí y me parecía que era un lugar donde podía poder tener una imagen distinta de la que tendría de abajo. Y abajo también fotografié, pero luego comparando las dos, tenía muchísima más información la vista de arriba. Lo que sí suelo hacer es al revés, un poquito más agachado. Eso sí. Normalmente mi punto de vista es un poco más así, digamos, ¿no? También porque soy más bajo, eso también es verdad, pero si no, igual, si la gente es de mi altura, digamos, igual me agacho un poquito porque me gusta que la gente esté como, no sé, que tenga una presencia, digamos, a las fotos. Pero no es un punto de vista mío, es una forma en algunos casos puntuales en los cuales justo ha coincidido que ese punto de vista era mucho mejor que el otro, digamos. Es eso. Y sí, me logré vacunar aquí en Bolivia, hace ya casi 2 meses. No, la segunda dosis la recibí pues justo hoy es un mes. No, porque lo que han hecho en Bolivia es, bueno, ahora ya todo el mundo se puede vacunar en cualquier edad, pero hace un mes y medio, no, sí, hace un mes y medio más o menos, decidieron que la prensa se vacunara, porque como estaban expuestos a entrar a hospitales, bla, 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 y entonces yo cuando entré a Bolivia logré hacer un visado de fotógrafo, de prensa, por eso tengo los 6 meses, y entonces, nada, mis amigos aquí me dijeron, oye, van a vacunar a la prensa, vamos, ven con nosotros. Entonces fui con ellos y como tenía el visado de periodista, digamos, y el visado de la credencial de prensa, me vacunaron, me dieron la primera dosis y la segunda justo hace un mes, que la segunda la pasé fatal, pero eso está bueno en verdad porque si no yo no sabía cómo iba a lograr vacunarme, porque estaba de turista, sino, ¿no? En todos los otros países, pero aquí al tener una visa, se llama visa de trabajo temporal, entonces al tener esa visa
en verdad me permitieron vacunarme, que está muy bien, pues se abren las fronteras. Es más, he leído que, por ejemplo, Paraguay y Brasil ahora van a empezar a pedir certificado de vacunación también. Entonces, en cierta forma ya estoy casi listo, por si abren fronteras, a poder cruzar, si ese es el requerimiento, ¿no? Estar vacunado, que ya es un puntazo, la verdad. En verdad estoy muy contento con eso porque me ha permitido no pensar tanto, o sea, en cómo coño me vacuno si no era así, ¿no? Y, hombre, lo de las mascarillas es un lío, es un lío. Yo he tratado de eliminar el virus de mi viaje, básicamente, porque si no, yo considero que si pusiéramos el virus o el punto en el virus siempre, cada cosa que se ha producido desde del año pasado tendría que estar relacionado al virus. Desde mi punto de vista es una aberración eso. O sea, creo que no todo tiene que ser virus, 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 ¿no? En mi caso, las mascarillas están presentes en algunas fotos. Mismo en el Tinku hay algunas, sobre todo en la parte de la misa, pero porque la iglesia pedía tener dentro de la iglesia la mascarilla. No me molesta tener una o dos fotos con mascarilla, creo que dentro del proyecto está bien, pero sí lo que me cuesta, por ejemplo, más ahora es salir a dar vueltas por la calle a hacer fotos, porque como todo el mundo tiene mascarillas, eh, realmente a mí lo que me gusta fotografiar son las emociones de la gente, los gestos, ¿no? Y entonces lo que tienes es esto. Es muy complicado. La parte del virus, en algún momento, supongo que cuando termine el viaje trataré de hacer un libro con las fotos. La parte del virus la tendré presente en esas pequeñas o pocas fotos que tengo con mascarillas. Y como he estado escribiendo, bueno, voy escribiendo un blog de vez en cuando, lo que hago es que, por ejemplo, la parte del virus la tengo más en la parte de texto que en la parte de fotos. Porque visualmente realmente, y otra cosa, yo vendo las fotos que pongo en la web del viaje, ¿no? Nadie va a querer colgar en su pared un tipo con su mascarilla, son imposible, no va. Pero más que nada porque me niego a que el viaje, aunque está complicado por el virus, me niego a que el viaje se vea afectado en cierta forma, ¿no? Yo digo que no es que no existe, obviamente lo tengo presente al virus, pero no lo quiero tener todo el tiempo presente. Creo que hay que, de alguna forma, hay que tratar de salir de eso, porque si no, te deprimes. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué voy a hacer después de septiembre? Digo, no, es que tengo que cortar el viaje, pues si seguimos así, ¿no? Y entonces me niego a cortar el viaje por el virus. Entonces también me niego a poner fotos o fotografiar tanto que no tengo fotos de UCI, por ejemplo, ¿no? O sea, que podría haberlas hecho aquí en Bolivia tranquilamente y no voy a poner esas fotos en un libro del viaje, seguramente. Pero sí es verdad que, sí es verdad que el uso de las mascarillas como que a veces me quita ganas de hacer fotos. Eso que seguramente a ti también te pasa, ¿no? Bueno, entiendo que el viaje está un poco también dependiendo, según lo que dices, ¿no? De la evolución de la pandemia. Y ahora voy a hacerte hacer un poco de futurólogo, va. Antes hemos estado hablando un poco de si va todo a volver a ser igual. ¿Tú cómo crees? ¿Cómo crees que va? ¿Para dónde va la Yo cosa? creo que yo creo que por desgracia sí vamos a volver igual que antes. Creo que no, y sí, ¿No lo hemos siento, aprendido sobre nada? todo, es que eso funciona muy bien como eslogan cuando estábamos encerrados, ¿no? A mí me tocó, justo coincidió que fui a España el año pasado, llegué el 10 y el 13 nos encerraron, ¿no? Entonces me tuve que aguantar 7 meses, bueno, no 7 meses encerrado, pero los 7 meses hasta que logré volver aquí a Bolivia, no tenía la moto. Fui por 20 días, me quedé 7 meses. Y me acuerdo así que al principio miraba la tele y después dejé de mirarla, porque los eslogans eran terribles, ¿no? Vamos a salir mejores. Y digo, no. O sea, lo estábamos hablando antes con lo del ocio nocturno en Barcelona, es que en cierta forma estamos tratando de volver a lo que teníamos antes. O sea, en ningún momento es como vamos a intentar cambiar, ¿no? O sea,
el turismo que quiere la gente es el masivo, el que al final, el del crucero, ¿no? O sea, lo vimos con Venecia, ¿no? Que está Venecia y llega un tremendo crucero. Es que no hemos mejorado, o sea, no vamos a cambiar eso. Tal vez lo que va a haber es que la gente tenga un poco más de miedo para viajar, pero dentro de 5 años vamos a estar igual. O sea, las playas de Bali llena de guiris, Barcelona igual, o sea, no, eso no va a cambiar porque la economía está basada en ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo haces para cambiar todo eso? ¿No? Desde mi punto de vista lo veo jodido. Espero equivocarme, pero realmente por lo que veo no va por ese lado. A ver si alguien más tiene alguna pregunta. No, Pep que saluda. Pep se ha ido, sí. Bueno, y Walter, ¿hasta cuándo piensas mantener el viaje? Hay varias cosas. Una, a ver, intentaré lo más que pueda en base a que pueda ir financiándolo, digamos, ¿no? En cierta forma. En cierta forma también gasto menos dinero que viviendo en Barcelona cuando vivía en Barcelona, eso está clarísimo. Y por otro lado, voy haciendo fotos que me encanta, voy viajando que también me encanta, así que en cierta forma, a no ser que lo tenga que parar por una cosa de fuerza mayor, digamos, que más que un virus, no sé qué puede ser, lo cortaré, pero mi idea es tratar de completar la vuelta que tenía pensada al principio, que era para 2 años y voy 6. Pero no sé, lo primero será tratar de llegar a Norteamérica. La idea es llegar a Alaska y una vez que llegue ahí, tendré que ir viendo también, ¿no? O sea, hay que ver si la moto sigue aguantando, si ese tipo de cosas. Por ahora las cosas se han roto, las he podido arreglar y he podido seguir. O en algún momento tendré que cambiar de moto y seguir en otra, si es que quiero terminar el viaje llegando a Barcelona como para cerrar el círculo, digamos, ¿no? Pero más que nada seguiré hasta que tenga ganas. O sea, si veo que realmente ya me aburre o lo que sea, pues cortaré y no pasa nada. O sea, es parte del viaje. O sea, no estoy obligado a hacerlo porque sí. No, Manel, nada. No hay patrocinio de la moto. No. Igualmente, lo intenté con la moto, lo de tener patrocinio. Al principio me dieron un par de ayudas, como revisión de la moto y eso, pero luego ya lo quitaron. Y luego, por otro lado, lo que sucede con los patrocinios, yo trato de no tener patrocinio. Bueno, no es que si alguien me dice, toma, tienes 2.000 euros por mes y puedes hacer lo que quieras, genial. Pero los patrocinios no funcionan así. Los patrocinios quieren cosas a cambio. Y entonces, en mi caso, yo lo que no quiero es tener que estar supeditando lo que quiero hacer a que alguien me dé dinero, ¿no? Entonces prefiero ir produciendo dinero por mi cuenta, ¿no? Básicamente es eso. No, me encantaría un patrocinio de toma y ya está, haz lo que quieras, pero eso no funciona así. Y luego el logístico, no, el equipo, bueno, al principio empecé con mi equipo, me había comprado Nikon, bueno, yo usé siempre Nikon, me compré una DF que era muy chiquitita para el viaje, y luego a los 2 años del viaje, Fuji me prestó equipo durante 2 años, pero lamentablemente no aguantaron el ritmo de la moto. O sea, es mucha tralla, o sea, muchas vibraciones, caídas, golpes, y nada, volví otra vez a comprarme equipo por mi cuenta y me compré Nikon otra vez. Siempre trato de tener como 2 cuerpos iguales. Ahora uso Nikon 750 y tenía 2 y una se me rompió en una celebración que me tiraron cerveza encima. Aquí hay una celebración que tiran cerveza bueno, casi todas, cuando están chayando, que se llama, que es como una bendición, digamos, entre comillas, pero es un rito de aquí, de los pueblos originarios, pero tiran cerveza. Y entonces uno tiró una botella entera y se rompió una. Y entonces
como que la renové, digamos, tengo 2 igual. Más que nada para que sea igual el equipo y todo sea igual, baterías, cargadores, formas de uso. Yo uso 2 cuerpos colgando con un 50 y un 35, entonces levanto una cámara y no tengo que estar pensando para dónde tengo que girar o dónde está el comando. Pero en verdad el equipo, bueno, han aguantado mucha tralla los dos, tanto el de Fuji como el de Nikon han aguantado lo que han aguantado. O sea, no es un viaje fácil, o sea, para un equipo. Está la vibración de la moto, están las caídas, está que si llueve también a veces se moja el equipo. Nada, o el polvo, hay mucho polvo en la carretera también. Entonces, realmente yo no creo que haya ningún equipo que pueda aguantar todo el viaje desde el principio al fin. O sea, al final, estas 2 que tengo ahora seguramente en un par de años también las tendré que volver a cambiar. O sea, eso está clarísimo. ¿Por qué? ¿Me vas a pasar el de Olympus? Vale. Olympus ya no existe. A ver, ya no puedo. Sí. Ya, pero de cualquier manera son cámaras buenas para el polvo y el traqueteo. Ya, pero la vibración de la moto es mortal, en la Por mía eso. sobre todo. Y eso destruye cualquier cámara. A ver, bueno, ya llevamos una hora. Si os parece, lo dejamos aquí. No os vayáis todos todavía, que paro de...